Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Episodio más de Mujeres Empoderadas en su Palabra. Yo estoy súper emocionada porque continúo con mi serie dándole vida y dándole voz a esas mujeres que en algún momento su voz fue opacada. No tuvieron la alternativa de más que sentirse menospreciada, aislada y ser víctimas de violencia. Pues en esta ocasión, para seguir con nuestro contenido, ya no le temo a los monstruos de mi pasado. Así se llama la serie que estamos llevando a cabo. Así que si tú que me ves tienes la oportunidad de compartirle a una mujer que esté padeciendo de violencia o que necesite alguna palabra de la que estamos transmitiendo, te pido que por favor le compartas este episodio y por favor pues te suscribas a nuestro canal. De esta manera pues te doy la bienvenida y te pido que te quedes para que sigamos desarrollando este contenido. Así que de inmediato voy a presentar a mi invitada, que estoy más que agradecida de Dios por esta oportunidad, porque es una mujer que tiene una historia que a más de uno le va a impactar. Ella es Ingrid Aguirre, originaria de Guatemala, y pues su vida ha sido un transformar donde su historia no simplemente merece ser contada, sino que yo sé que Dios la lleva hacia otro nivel, porque de verdad que más de una mujer va a ser impactada de manera positiva. Así que bienvenida, Ingrid, ¿cómo te sientes? Gracias, Manuela. Pues me siento muy honrada de que me hayas invitado a este programa, porque como tú dices, este tema que estás llevando es maravilloso, porque poder pues ayudar a las mujeres que están ahí, ¿verdad?, a comprender un poquito más el círculo de la violencia doméstica para que puedan salir de él, es maravilloso. Así que vamos a darle las gracias a Manuela por este segmento que tiene, que creo que todo este mes se va a poner por el mes de la violencia doméstica, por la concientización de la violencia doméstica. Así que gracias por invitarme en esta ocasión. Gloria a Dios, Ingrid, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, para que la audiencia te conozca un poquito, como estuviste hablando detrás de cámara, que en tu vida se dieron distintos episodios de violencia y que realmente tú tienes un trauma desde la niñez porque perdiste a tu papá a una corta edad. Cuéntame cómo fue ese suceso. Bueno, sí, yo podría decir que pues fue la primera vez que estuve frente a la violencia, o antes quizás, pero no era consciente. De una edad muy corta, que creo 10, 11 años, perdí a mi padre, lo asesinaron. Lo que sí puedo decir esta palabra, esperemos que aquí en YouTube no la censuren, pero esta es la real. Lo asesinaron y yo me quedé huérfana de padre y de madre a la vez, porque mi madre se quedó embarazada y tuvo que trabajar para mantener 7 hijos más el que venía en camino. Así que ella no solo perdió a mi padre, sino a mi madre. Y eso me hizo vivir una vida muy triste y solitaria, se podría decir, aunque tenía muchas personas que me rodeaban, como mi abuelita y mi hermana, que fue la que nos cuidó, pero ustedes saben que nosotros como niños siempre queremos a papá y mamá cerca de nosotros. Ingrid, y viendo tú la situación que, bueno, tan joven tuviste que pasar y atravesar por ese suceso, que realmente cuando niños somos traumados de esta manera y ver que tu mamá también, me imagino que tuvo que ocupar a la misma vez el rol de madre y padre, ¿qué te llevó entonces a ti a llegar hacia Estados Unidos? Bueno, pues cuando yo terminé la secundaria, quería seguir la preparatoria, y en mi país, Guatemala, cuando vas a empezar preparatoria tienes que pagar. Pues debido a nuestra situación, ¿verdad?, de mamá, trabajaba duro, pero darme una carrera, como ella me dijo, no podía, no estaba en sus posibilidades. No es algo que ella no quisiera, sino que no estaba en sus posibilidades. Era más importante comer y vestirnos y tener techo, ¿verdad? Así que a mí me dijeron que aquí en Estados Unidos se recogían dólares. Entonces yo dije, agarro mi costal y me vengo a recoger dólares a Estados Unidos, cosa que todavía no encuentro dónde. ¿Verdad que uno lo recoge? Si alguien sabe, nos los puede dejar aquí, ¿verdad? Por favor. Decidí venirme aún siendo menor de edad
venir a recoger ese dinero, regresar a mi ciudad, ¿verdad? A mi país, Guatemala, y seguir estudiando. Pues como pueden ver, aún sigo aquí todavía. Imagínate tú, mira dónde va la inocencia y quizás el grado de, digamos, ingenuidad que a veces a nosotras como género nos caracteriza. Y es justo uno de los factores que yo he visto que es más marcado cuando la mujer es víctima de violencia, que es el tema que estamos abordando justamente en este episodio. Cuando es víctima de violencia, el ser ingenua, muchas veces ser tan inocente la lleva a que su victimario abuse más de ella. Y me gustaría saber, cuando entonces ya decidiste, ok, ya llegaste aquí, eras menor de edad en ese momento, ¿cómo te pudiste desarrollar y manejar? Porque no es tan fácil. En realidad, pues fue muy difícil. Yo quería ir a la escuela, de hecho me inscribí a la escuela, fui un día a la escuela, porque tenía que ahora no solo ir a la escuela, sino mantenerme, porque aquí, ustedes saben, nadie nos regala nada, hay que pagar biles, pagar renta, entonces yo tenía que trabajar e ir a la escuela. Fui a la escuela, pero a la escuela que fui yo llegué hace muchos años aquí. No hablaba nadie en español. Me subí a ese autobús y no hablaba nadie en español. Ahí fue cuando ya empezaron a querer pelear conmigo, porque yo me veía distinta. Me subí a un autobús donde solo yo me veía latina. Les estoy hablando de muchos años atrás. En realidad ni siquiera encontré mi salón, lloré mucho. Nadie me entendía. Y dejé la escuela. Y me puse a trabajar para poder mantenerme, porque ahí fue la primera vez que pude descubrir como dijo Manuela, mi inocencia se rompió, de no es voy a dormir en la misma cama que mi mamá mientras mi mamá va a trabajar. No, ahora yo era responsable de mí, de costearme todas las cosas, y aparte tenía ese peso en mis hombros que yo quería ayudar a mi madre, porque allá en mi país se habían quedado mis hermanos pequeños. Así que me vine, como les digo, queriendo recoger dólares. Pero eso no pasa. Ahora comprendo que si me hubiera quedado allá, hubiera luchado por mis sueños, me hubiera vuelto una mujer disciplinada, los hubiera logrado. No necesitaba venir aquí. Como yo digo, no encontré los dólares, pero encontré golpes. Quizá al lado de mi madre no me hubiera pasado eso, pero tomé una decisión bajo ignorancia y bajo cosas que nos dicen de aquí. A veces no nos debemos creer cosas que nos digan que aquí es maravilloso y todo eso, porque a veces nos damos contra la pared. Sí, no es tanto como te contaron, como decimos popularmente. Y Ingrid, ¿cuándo entonces es que conoces a tu abusador, la persona que realmente por mucho tiempo te hizo sentir que no tenías valor? Bueno, en realidad yo lo conocía desde Guatemala. Ellos estuvieron un tiempo trabajando para mi papá cuando yo era muy niña. Aunque él se vino a una corta edad también, él ya tenía muchos años acá. Y entonces, como les digo, yo ya lo conocía, ¿verdad? Ya sabía de él. Yo llegué a Houston y por circunstancias en Houston que pasaron muy graves, tuve que huir de allá. Entonces ellos me tendieron la mano, cosa que no sabía yo que esa ayuda me iba a salir tan cara. A veces son cosas que muchas veces por la ingenuidad uno no las entiende así en el momento. En el momento, así es. Y entonces, ¿cuándo decides entonces formar una relación con esa persona? Porque está bien, te tendieron la mano y posiblemente durante un tiempo siendo prácticamente asilada en esa casa, posiblemente, ¿verdad? O ya formabas una pareja totalmente con esa persona. No, de hecho no. Y no era mi idea. Yo quería lograrlo sola. No era mi idea casarme. No soñaba casarme pequeña. Más bien, tener una pareja pequeña. En ese entonces yo no había tenido ni siquiera un novio, porque en realidad estaba enfocada en estudiar. Esa era mi meta. Yo quería ser una mujer que dirigiera una empresa. Lo que ahora llaman, ¿verdad? Una mujer, una CEO de mi empresa. Yo tenía muchos sueños grandes. Me soñaba viviendo en lo alto de un edificio, tomando mi taza de té mientras miraba mis computadoras y mis cosas.
pero pues las circunstancias me llevaron a juntarme con él. Yo vivía un tiempo en su casa, después de ahí me tuve que ir, porque la verdad no me tuve que ir, me corrieron de esa casa. Me sacaron a medianoche cuando yo vestía un camisón, me tuve que ir. Encontré una persona maravillosa que me dio donde vivir, que espero un día poder encontrarla. Si algún día ves este video, Maribel, gracias porque fuiste el primer ángel que Dios puso en mi camino. Me fui a vivir con ella y después de eso pues pasaron meses y mi hermano tuvo que venirse para acá también, llegó aquí a Estados Unidos y yo tenía que rentar un apartamento porque mi hermano pues ya iba a vivir conmigo y ya no podía llevarlo con Maribel. Me fui a vivir a mi apartamento y una semana después llegó esta persona con mentiras a mi apartamento, que lo habían corrido, él también por haberme ayudado, y muchas otras mentiras se metió a vivir a mi apartamento. Y esto es algo que todas las que somos de los años antiguos sabemos que cuando una mujer empieza a estar con una persona, allá empiezan chismes en mi país, ¿verdad? Y mi mamá dijo, ¿sabes qué? Aquí hay chismes que tú ya eres su esposa, cosa que no era así. Tienen que juntarse a vivir, su familia de él y la mía. Dijeron que eso teníamos que hacer, pero era algo que yo no deseaba, porque como les digo, no era mi deseo tener una pareja. Las circunstancias me llevaron entonces a ser su pareja y ahí empezó todo. Porque yo tenía muy poco de estar con él cuando fue la primera vez que me golpeó y ahí perdí todo lo que yo estaba en un país donde no conocía a nadie. ¿Y qué hacía ahora con un golpe? Yo decía, ¿qué hago? ¿Ya tenías hijos cuando eso pasó? No, estaba embarazada de mí. Estabas en etapa de embarazo cuando esa persona te golpeó. Sí, de mi primer hijo. Por una situación muy absurda. Él tenía una foto de su exnovia en el buró de nuestro cuarto. Y yo le dije que eso estaba bañando y cuando salió él vio que yo había colocado una de él mía, porque ya éramos una pareja. Él me dijo que por qué lo había hecho. Se molestó y yo me estaba peinando frente y le dije, pues porque yo ya soy tu mujer, entonces pienso que eso ya no va ahí. Él se enojó y me agarró de mi chongo. Yo siempre uso chongo y cabello así por ser china. Pero como era la primera vez que alguien me violentaba, yo me molesté. Era algo a lo que yo no estaba acostumbrada. Donde él me jaló. Te jaló por tu cola, decimos en República Dominicana, por el cabello. Y me dijo groserías que ya no vale la pena decirlas. Aquí no digo groserías. Entonces yo me quise defender. Fue la primera vez que me quise defender. Pero soy una mujer. No había nada. Entonces cuando yo me volteé, porque cuando él me tenía que yo me quise soltar y me volteé, él agarró mis brazos y mi pierna terminó en el suelo y me lastimé mi brazo. Y pues de ahí se fue. Entonces puedo decir que allí yo realmente perdí todo. Perdí mi dignidad, perdí qué hago. Dije, no supe qué hacer. Y su mamá dijo algo, que no pasaba nada, porque lo mismo hacía su papá, que a veces teníamos que aguantarnos. Por eso yo a veces no lo justifico del todo, pero pienso que si él ya vivía en esa situación, y yo vi muchas cosas entre su familia, él entonces no tenía otra educación más que esa era su forma de tratar a una mujer. Pero así fue el primer episodio de violencia doméstica y quiero decirte que a veces en el primer episodio tienes que sentarte, analizarte y aunque así te toque irte a la calle, cuando ya es violencia, golpes, necesitas sentarte, analizar que esa situación no va a cambiar. El círculo de la violencia es así. Cuando empieza, no acaba si tú no lo rompes, si no te sales de él. Si tú te quedas ahí, el abusador te puede pedir perdón, puede decirte muchas cosas, pero no las va a hacer porque esa persona está dañada y tienes que entender eso. Esa persona está dañada. Si hizo eso es porque él está dañada y necesita ayuda. Si no la busca, no va a sanar. Pero tú no estás obligada a quedarte mientras él busca la ayuda. Tú necesitas salir de ahí, romper el círculo y aunque no tengas nada ni a dónde irte, así te tengas que ir a la calle, yo te digo que eso es mejor a vivir en un círculo de violencia doméstica. Si yo me hubiera salido de ahí, no hubiese perdido mis dientes. Y te aseguro que Dios te va a mandar la ayuda, porque Él sabe que eres su hija.
o su hijo, porque también los hombres pueden pasar algo así. Y él te va a mandar la ayuda, pero él necesita ver que tú tomes la iniciativa, porque si no lo haces, él sabe que no estás lista. Así que recuérdate, él siempre, siempre te va a mandar la ayuda, nomás salte de ahí. Ingrid, Dios mío, ¿cómo es eso que perdiste tus dientes? Cuéntame cómo sucedió ese episodio. Bueno, yo podría decir que pasaron muchos años, porque el círculo de la violencia es así. Puede que el abusador dure hasta 1 año para volver a golpear, pero lo va a volver a hacer. Pasaron muchos años y muchos otros episodios donde no llegamos a violencia tan grande, donde habían empujones, insultos y todo. Luego pasó lo de mis dientes. Teníamos una discusión, yo lo iba a ir a dejar a su trabajo y no sé bien cómo pasó porque es tanto el dolor que yo pasé, que bloqueé partes de mi mente, como dijo mi terapeuta, porque yo he tenido que recibir ayuda psicológica de muchas personas. He tomado 4 terapias. Es algo que recomiendo. Busca las ayudas y las terapias porque a veces necesitamos que alguien nos abra el panorama. Como para mí poder comprenderme ha sido vital para poder tener una vida en paz y renovada. Y lo de mis dientes, pues no lo recuerdo muy bien. Solo recuerdo a mi niño, a mi hijo, mirándome por el retrovisor y diciéndome, mira cómo ese hombre te dejó, déjalo. Su propio hijo, ¿verdad? Mi propio hijo, mi hijo que no tenía ni 5 años. Hijo de los dos, me refiero. Sí, teníamos 2 hijos en ese entonces cuando pasó eso. Tenía mi niña, no tenía, quizá tendría más de 1 añito que estaba en portabebé, y mi hijo que iba a cumplir 4 años o 5. Les digo, he olvidado muchas cosas, pero él me miró por el retrovisor, yo viéndome, fue tan traumante para mí, verme sin mis dientes, y él diciéndome eso, y ayudándome a buscar mis dientes, diciéndome, deja a ese hombre, él no te quiere, mira cómo te dejó. Y yo dije, si un niño de esa edad comprende algo que yo no he comprendido, ¿cómo es posible? Si mi hijo no tenía decisión, él no podía irse, pero yo sí, y poder llevármelos a un lugar seguro a ellos. Entonces, en ese momento, o sea, tú ibas camino hacia su trabajo, tú ibas conduciendo para llevarlo a él, o él era el que iba en ese momento conduciendo. Él iba conduciendo. Yo iba con él porque yo iba a regresarme en el carro. Yo solo lo iba a dejar al lugar donde él trabajaba, porque él manejaba un camión y tenía que irse. Entonces yo lo iba a dejar y iba a regresar en el carro. ¿Tú recuerdas si él en ese momento te golpeó con algún objeto o simplemente fue con sus manos? O sea, ¿cómo fue ese impacto tan fuerte hasta el punto de llevarte los 4 dientes de adelante? Me hablábamos detrás de cámara. Como digo, la verdad, no sabría decir. Él decía que solo me hizo así y que no pudo ser tan fuerte, pero la evidencia está como yo la niego. Las bloqueé quizá de mi mente, como dijo mi psicóloga, las bloqueé porque fue demasiado el dolor para mí. Mi madre siempre decía que yo era muy bonita y las personas se decían que yo era muy bonita y eso me creó una autoestima muy alta en cuanto a mi físico. Para mí, verme en ese espejo sin esos dientes... No se equivocaron, es una mujer muy elegante. Gracias. Entonces, para mí fue demasiado, fue un shock, demasiado. Ahora digo que ya he aprendido a aceptar todo eso, ya no me molesta, pero en ese tiempo fue demasiado el trauma para mí. Y quizá por eso, como dijo la psicóloga, bloquea, porque cuando tenemos un trauma tan grande, los seres humanos tendemos a bloquear esas cosas para protegernos. Sí, es como una autodefensa. Defensa, sí. Bendito sea Dios. O sea que realmente eso te llevó a ti a que no simplemente fuera un trastorno físico, sino también emocional. Y no solo para ti, me imagino el impacto para tus hijos, para tu hijo específicamente, que era el que tenía la conciencia de lo que estaba sucediendo. Así es, creo que de todas las cosas, yo ahora hablo de la violencia doméstica y en realidad he sanado. Oro por esa persona y la compadezco porque tendría que estar tan mal él para desquitarse conmigo, ¿verdad? Y yo era la que estaba enfrente. Pero cuando pienso en mi hijo y mi hija, que fueron, ahora sí que yo pienso que las víctimas fueron ellos, porque como digo, no tenían decisión. Me duele muchísimo. Vuelvo a decirte, si estás en una situación y ya tienes hijos, piensa en ellos. Busca las ayudas. Oye, en este podcast, si lo ves
y necesitas ayuda, puedes mandar un mensaje, aquí estoy yo, si necesitas una ayuda, pero salte porque los niños de verdad sufren y los niños necesitan ser amados y estar en un lugar seguro. Todos, ¿verdad? Necesitamos estar en un lugar seguro, pero ellos aún más. Imagínate mi hijo viendo esa situación. No puedo entender cómo es posible que hasta el día de hoy mi hijo es una persona un tanto reservada, pero si no fuese porque Dios entró en nuestras vidas, porque en ese episodio, déjame decirte que yo duré 3 días sin hablar, me sumí en una tremenda depresión, que mi hijo era el que hacía las sopas Maruchas, si las conocen, las cocinaba, le daba de comer a mi hija que estaba tan pequeñita, le daba lo que podía, porque su mamá se tiró a la depresión total y no podía ni moverse. Porque yo supliqué y rogué, llévame al doctor para que me pongan mis dientes. Y no fue así. Hasta que pasó casi un día. Esa persona fue, se compró una troca para premiarse él. Y llegó a casa y me la mostró y me dijo, como no me podía levantar, creo que se preocupó y entonces me llevó al doctor. Por eso no pude recuperar mis dientes, porque lo que me explicó el dentista es que cuando tienes un golpe así, pierdes tus dientes, si tú los metes en un vaso de leche y llegas antes de las 72 horas, te los pueden colocar de nuevo y los dientes se van otra vez a adaptar a ti, porque como está reciente, pero si pasas de las 72 horas ya no. Y si no los pones en leche tampoco. Y aparte yo no encontré un diente, ¿verdad? Solo tenía 3. Así que no me podía poner todos los dientes. Y otro trauma que recibí fue cuando llegué al dentista y me bajaron el foquito y me vi. Ay, eso fue terrible. Cada vez que voy al dentista tengo terror cuando me bajan el foquito porque me hace revivir ese instante de nuevo. Dios mío, Ingrid, gracias por compartir ese tips, porque realmente muchas personas pueden haber perdido su dentadura y pueden salvarlo, pues. Sí. Y son cosas que se desconocen realmente. Sí, así es. Sí, porque yo no lo conocía hasta que fue al dentista. Así que, pues a veces tienen accidentes, ¿no? O de alguna manera, pues eso es así. Así dicen los dentistas. Agarra, llévalo rápido, mételo en un vaso de leche y ve rápidamente al doctor y te van a colocar tus dientes. Dios mío. Entonces, en ese momento que ya él te lleva al dentista, te colocan tus dientes, ¿y qué pasa con Ingrid? ¿Cómo le enfrentas y le dices por qué lo hiciste? O sea, ¿hay algún momento que lo confrontaste? En realidad no. Creo que para ese tiempo había pasado tanto que yo ya no lo enfrentaba. Yo lo único que no quería era seguir viviendo, esa es la verdad. Pero tenía 2 motores porque si algo es verdad, yo amo a mis hijos. Son niños maravillosos que hasta el día de hoy no comprendo cómo es que Dios me dio 2 hijos tan maravillosos. Siento que no los merecían, que ellos no merecían vivir esto. Entonces yo aprendí a quedarme callada y ya. Creo que muchas mujeres que sufren violencia doméstica saben esto y aprenden esto. Si no hablo, si no me muevo, de hecho lo tengo escrito, si no digo nada, posiblemente no pase. Y hace poquito escuché una frase de una mujer que era víctima de violencia doméstica. Dijo que para ella una victoria era un golpe menos. Que si ese día no la golpeaban, eso ya era una victoria para ella. Imagínense el grado que llega la violencia doméstica. Es algo de lo que de verdad todos somos responsables de vivir en un mundo libre de violencia. Y para eso necesitamos empezar desde el principio, como digo, y eso. La pareja mía en ese instante ya venía de un círculo de violencia doméstica. Entonces debe empezar desde niños. Brindémosles a nuestras hijas una identidad clara y a nuestros hijos a que conozcan los verdaderos valores del respeto y del amor y del cuidado hacia otras personas, porque se supone que a nosotros las mujeres nos gusta sentirnos amadas y protegidas. Claro que sí, eso realmente a lo que todos estamos llamados como seres humanos. Entonces, si enseñamos a nuestros hijos a que eso es el verdadero amor, amar, proteger, cuidar, como dice la palabra, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién se va a dar un golpe? Nadie lo va a hacer. Y entonces, frente a todos esos episodios realmente y esos traumas que no solamente tú, sino también tus hijos y todo lo demás, entonces, ¿en qué momento Ingrid decide salir de esa situación? Realmente fui cobarde y no lo decidí. El último episodio que pasó, le echó gasolina en donde vivíamos. Dios mío. Para incendiar a mis hijos
y a mí y hasta a él, porque en realidad él también traía mucha gasolina, pues fue un episodio muy duro porque yo no entendía qué estaba pasando. Yo solo lo vi entrar con el tambito de gasolina y la casa donde vivíamos él había mandado a poner rejas a todo alrededor. No se podía salir por otro lado porque tenía rejas solo por la puerta de enfrente. Y él entró por la puerta de enfrente y estaba en la puerta de enfrente. Y empezó a rociar la gasolina y también se roció. Traía una laira y la laira no lo encendió porque no era el propósito de Dios que nuestras vidas terminaran ahí. Pero cuando pasó esto, creo que los vecinos, porque esto es algo que él piensa que yo llamé a la policía o que alguien más, pero en realidad no fue así. La policía, alguien más la debió llamar. Hasta el día de hoy también él piensa que fue mi hijo, pero el niño estaba muy pequeño aún. La policía llegó, encontró toda la gasolina, porque déjeme decirle que yo no sé cómo, cuando él no le encendió la laira, yo lo agarré, lo levanté y sí, yo fui la que lo saqué por la puerta y cerré la puerta. Llegó la policía, revisó todo y vio la gasolina, vio a los niños y le pusieron cargos por poner en peligro a 2 menores. Y ahí se acabó todo. Dios mío. O sea, esa persona llegó a estar en la cárcel entonces. Sí, ahí fue cuando se lo llevaron y lo metieron en la cárcel y desde esa vez nunca más lo hemos vuelto a ver. Bendito sea Dios, Ingrid. Ingrid, si te diera yo ahora mismo la oportunidad de hablarle a por lo menos una sola mujer que está pasando por violencia doméstica, ¿qué tú le dirías y qué herramientas puede utilizar para salir de ese círculo vicioso? Bueno, lo principal que yo te diría es que tienes un creador que te creó para amar y ser amado. Él es el primero que te ama. Dice la Biblia que le amamos porque Él nos amó primero. Eso es lo que tienes que saber. Esa es tu identidad. Eres una hija amada por el Padre. Y las herramientas que yo te puedo dar una de ellas es siéntate y analizas tu situación. Si es lo económico que te detiene, te aseguro que hay muchas ayudas aquí a las que puedes adquirir. Acercarte a las iglesias, habrá alguna que te va a ayudar. Quizá no todas, porque no todas las iglesias son buenas, voy a decir, porque hay algunas que se dedican más a la religiosidad que al amor de Dios. Pero encontrarás una buena. Más bien Dios te va a guiar. Analízate si es lo psicológico y busca ayudas. También aquí puedes encontrar herramientas y ayudas gratis de psicología porque yo las tomé. Y cuando tú buscas esas ayudas en violencia doméstica, hay muchas, hay números para que puedas llamar para la ayuda de violencia doméstica. Si es miedo al abusador, te aseguro que el abusador es más cobarde que tú, que él hace eso porque él tampoco sabe qué hacer. Y al momento que tú decidas salirte de él, no te va a hacer nada. Y si eso llegaste a pasar, acuérdate que aquí hay leyes. No tengas miedo de denunciar, no te sientas mal por denunciar, porque tú no eres culpable de las acciones de esa persona. Tú solo eres responsable de las tuyas y la tuya es tomar acción. Quizá denunciándolo puedas ayudarlo a él también, porque pueda darse cuenta de su comportamiento que no está correcto. Entonces, esas cosas tienes que hacerlas. Como te digo, denunciar es muy importante, pero tienes que hacerlo desde la conciencia de que tú no eres culpable de lo que esa persona hace hacia ti. Porque sentirnos culpables, porque me pasó, es una cosa horrible. Y yo me sentía culpable por él. Yo lloraba, déjame decirte, y había algo que yo me decía, Señor, que yo jamás sienta rencor por las personas que me han dañado. Y lloraba por él, y déjame decirte que yo oraba para que el Señor lo restaurara, lo cambiara y lo trajera de nuevo a mi vida. Imagínate mi mentalidad. Pero como Dios es tan sabio, me restauró a mí, me hizo una mujer renovada y me dio una nueva familia. Ahora tengo una nueva pareja, me casé hace muy poco, duré muchos años sola, me casé hace poco y ahora somos una familia renovada y feliz. Y eso puede pasar contigo. Solo toma la decisión de tener una vida mejor. Eres tú esa mujer valiente. Somos líderes en nuestro hogar, en nuestras familias. Debemos ocuparnos con amor y liderazgo de nuestros hogares. Si queremos que este mundo cambie, debemos empezar por ahí, educando hijos piadosos, fuertes en amor y fe, la base de un mundo mejor, porque una identidad clara es un arma poderosa para saber quiénes somos y qué queremos ser. Hace mucho tiempo me quedé sola. Tuve que convertir en la líder de mi familia y con la ayuda de Dios pude lograrlo. Y si tú eres madre soltera, te mando un abrazo y te digo si vas a poder. Solo deja que
el Señor te perfeccione como la vasija en las manos del alfarero. Así Él transformó mi familia y hoy somos una familia renovada, una familia que se basa en amor y respeto. Y si nosotros hemos podido, estoy segura que Dios tiene una mejor historia para ti. Así que no te des por vencida. Y aunque si estás sola, sin hijos y sin nada, conviértete en la líder de tu propio destino, dejándote guiar por Dios y sabiendo que esta sociedad necesita personas que la hagan un poquito mejor. Y tú puedes ser esa diferencia. Que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba.